Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al último programa de esta temporada de Tras las líneas. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, en que reflexionamos sobre los problemas que nos afectan como personas, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy vamos a hacer una reflexión precisamente sobre este último aspecto, sobre qué aportan las ciencias sociales que las hacen indispensables en el mundo de hoy, en nuestro país. Pero también la pregunta es, ¿qué problemas tiene o enfrentan hoy las ciencias sociales que puede arriesgar que no se cumpla con la vocación que tienen? Porque esas dificultades pueden venir de las ciencias sociales mismas, del modo como están estructuradas, porque fueron pensadas para otro tipo de sociedad, para lo que llamamos la sociedad industrial de Estado nacional. No fueron pensadas para la sociedad digital globalizada. Ahora, paradojalmente, uno de los grandes aportes que han habido desde las ciencias sociales fue la predicción y el análisis de esta transformación del tipo de sociedad, especialmente en lo que se refiere a la sociedad Estado Nacional respecto de la sociedad globalizada actual. En cambio, en la dimensión de la particularidad de la ciencia, de las sociedades actuales, por ejemplo, la ausencia de instituciones, los temas que tienen que ver con inteligencia artificial, los temas de la crisis climática. Entonces uno dice, hay problemas nuevos para los cuales las ciencias sociales no estaban preparadas, lo que no quiere decir que no estén haciendo los esfuerzos o que no deban hacerse y puedan hacerse los esfuerzos para precisamente desarrollarla para enfrentar eso. Lo que significa, obviamente, políticas respecto a las ciencias sociales distintas a las que se siguen, donde la manera, por ejemplo, como son evaluadas o como son financiadas, cuando lo son, siguen patrones que no tienen que ver con las tareas de las ciencias sociales. Y eso entonces es una crisis bastante profunda que obliga a pensar en el mundo de hoy. ¿Son indispensables? Yo diría sin duda que sí. Pero con la actual institucionalidad de las ciencias, con la situación actual, por ejemplo, que en concursos nacionales, en el caso chileno, los proyectos de largo plazo, importantes, de alto costo, que tienen que ver con las ciencias sociales, estudiando los problemas de la sociedad chilena, no son considerados. Y en los últimos concursos se le entrega prácticamente a solo centros de lo que se llama ciencias exactas, etc. Lo que está muy bien que se financien en esas ciencias, pero sin duda. Pero van a poder entender
las ciencias exactas, los problemas de la sociedad, por ejemplo, de las cosas nuevas en las cuales están especializadas, por ejemplo, la inteligencia artificial o la crisis climática, ¿la van a poder entender sin las ciencias sociales? No lo van a poder entender. Se podrá aplicar el mismo criterio de evaluación, de consideración de los proyectos a las ciencias naturales que a las ciencias sociales. No, tienen que ser, digamos, cuantitativamente no tan distantes, no abismales, pero son distintos los criterios de evaluación. Si mantenemos los criterios de evaluación hoy día de lo que hacen las ciencias sociales, siguiendo el patrón de las ciencias naturales, es muy probable que terminemos haciendo ciencias sociales irrelevantes, muy importantes para las revistas científicas que leen solo los científicos, pero que la sociedad no pueda aprovechar de ellas. Bueno, este es el gran dilema. Y para eso hemos invitado a una de las personas que más, con más autoridad, nos puede hablar de ello y que hemos tenido ya en otros programas, el del año pasado, hace casi justo un año, y que ejerció una labor muy importante como subsecretaria del Ministerio de Ciencias y otros, un nombre largo el de Ciencias, Humanidades, etc., del Ministerio de Ciencias. Y en que precisamente el nombre trataba de incorporar lo que eran no solo las ciencias naturales, exactas, etc. Se trata de Carolina Gainza, que es socióloga, máster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile y doctora en lenguas hispánicas y literatura de la Universidad de Pittsburgh, donde precisamente se especializó en los temas que tenían que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial y otros temas afines. Actualmente es profesora titular de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y directora ejecutiva del proyecto MASI, Conocimientos 2030, en la misma universidad. Y, como decía, fue subsecretaria de Ciencias de este gobierno. Bueno, muchas gracias, Carolina, por estar de nuevo con nosotros. Y yo quisiera partir para la ilustración de nuestro público, antes de entrar en los problemas que están enfrentando. ¿Cuál dirías tú que ha sido en los últimos 30, 40 años, o desde que se instalaron en Chile las ciencias sociales, el aporte a la sociedad? Y a la, por supuesto, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino en la formación de profesionales que se dedicaban al desarrollo de esa ciencia, ya fuera en las universidades y ya fuera en el resto de organizaciones, instituciones, empresas de la sociedad. Bueno, primero saludarle. Es un gusto para mí estar de nuevo en su programa. Siempre es un agrado conversar con usted sobre estos temas tan relevantes. Y además creo que la última vez también estuve en el último capítulo, así que me gusta esto como de ser la Usted cierra el invitada año para cerrar. Claro, claro, para cerrar y deja el- planteados los temas para el próximo año. Exactamente. Bueno, muy importante su pregunta. ¿Cuál ha sido el aporte de las ciencias sociales en los últimos 30, 40 años? Que además han sido años de muchos cambios. Como usted bien decía, y bueno, usted es un investigador, digamos, de lo que han sido las ciencias sociales, sobre todo en Chile, en estas últimas décadas, las sociedades se han transformado enormemente. Usted mencionó varios de los temas que seguramente vamos a abordar en esta conversación. Entonces, las ciencias sociales, primero, han sido relevantes para poder comprender cómo se fue eh, fraguando, instalando lo que es la sociedad industrial con todas sus características, eh,
no solo en el mundo, sino que también a nivel de Latinoamérica. ¿Cuáles fueron los actores sociales que empezaron a surgir y a hacerse relevantes? Si es que, por ejemplo, pensando en la sociología latinoamericana, que digamos lo que más conozco, eh, pensando en cuáles eran los actores sociales relevantes de esa sociedad industrial moderna que se estaba instalando en nuestra región, ¿no? Y qué diferencias tenía eso con, por ejemplo, esos actores sociales, pensando en la clase obrera, por ejemplo, con lo que se había dado en Europa u otros países de Occidente, del norte de nuestro planeta. Entonces, los movimientos sociales, ¿qué empujaban esos movimientos sociales? Las identidades, comprender no solo el surgimiento, el desarrollo de los estados nacionales y cómo eso también fue permeando la constitución de estos mismos actores. Entonces, todo eso me parece que es relevante en sí mismo como conocimiento, pero también nos permitió tomar decisiones, decisiones de política pública, decisiones también de discutir, por ejemplo, qué tipo de sociedad queríamos construir como país o como Latinoamérica y, por ejemplo, qué tipo de políticas sociales, culturales, educativas eran necesarias para poder construir ese tipo de, de sociedad desarrollada a la latinoamericana que aspirábamos. Entonces, eso, ese aporte que hacen, y que, bueno, uno podría mencionar a la antropología también, a la psicología, ¿no? Todas estas áreas que nos han ido permitiendo, que nos permitieron conocer distintas aristas del desarrollo de la sociedad industrial y todas sus dimensiones a nivel individual, a nivel antropológico, a nivel sociológico, y que sin ese conocimiento no podríamos haber tomado decisiones respecto, por ejemplo, no sé, al tipo de desarrollo. No podríamos haber comprendido las estructuras profundas que determinaban, por ejemplo, la dependencia latinoamericana de los grandes centros de poder durante el siglo XX. Ni Entonces, tampoco, por ejemplo, haber podido analizar racionalmente con metodologías que nos permitieran cuáles eran las opciones electorales. Por ejemplo, no habría claro, habido encuestas de opinión pública, ¿eh? En serio, digamos, salvo que fueran solamente para propaganda de productos, pero encuestas de opinión, no de consumo, sino encuestas de opinión que van más allá. Y para lo cual había que desarrollar además no solo ese método de encuesta, había que tener, ojalá, focus group, etcétera. Todo eso eh, fue un aporte fundamental para saber y para tomar acciones más racionales entre distintas opciones. exactamente. Es decir, no solamente, en general, cuando se habla, por ejemplo, de decisiones basadas en evidencia, que es una cosa que yo vi mucho en el ministerio, cuando se habla de decisiones basadas en evidencia o informadas por evidencia, eh, se piensa en general como en las áreas de las ciencias naturales o de las ciencias más aplicadas, la ingeniería. Pero si nosotros miramos la historia del siglo XX y el aporte de las ciencias sociales, efectivamente, sin el desarrollo de las metodologías que usted acaba de mencionar, sin el desarrollo de esos conocimientos, nosotros no podríamos haber tomado decisiones, o los países no podrían haber tomado decisiones informadas por evidencia, por ejemplo, para las políticas sociales que se implementaron o para las políticas, no sé, para disminuir la desigualdad o para profundizar mecanismos democráticos. O sea, para todo eso, las ciencias sociales, o incluso para, por ejemplo, desde la psicología, entender el comportamiento individual, psicológico, en algunas esferas de la política, incluso. ¿Ya? Entonces, Usted dice a propósito del narcisismo de Trump. a propósito del narcisismo, por ejemplo, claro, claro. Entonces todo eso nos ha permitió las ciencias sociales, eh, además que todo eso permeara a través de las publicaciones, de las conversaciones, de las columnas de opinión en las ciudadanas y en los ciudadanos. Bueno, Eh, y hoy día, ¿cuál es entonces, eh, respecto a planteado al comienzo, bueno, ¿por qué hay una crisis
eh, no de las ciencias sociales en sí mismo, sino de su capacidad de sobrevivencia por ausencia de políticas o por políticas que signifiquen, digamos, su desaparición. Además que hay una competencia, por decirlo así, de la sociedad con todo lo que es el mundo de las redes y el invento de nuevas realidades a través de un par de algoritmos, ¿no? Inventar algo. Entonces, hoy día hay un problema también de financiamiento de las áreas. Y sobre todo yo creo que hay un problema de, de eso no sé cómo lo ve usted, de que desde las ciencias sociales mismas se ha llegado a adoptar un modo de evaluación, de organizarse, que tienen que ver muy poco con las ciencias sociales y mucho más con sistemas que se establecen desde fuera de las universidades. Mm. Y que, a mi juicio, terminan por privilegiar un determinado tipo de actividad y, y no otras. Y esas que se determinan tienden a ser más bien copia de lo que se hace en otros países o que hacen otras ciencias, con lo cual se va, a mi juicio, perdiendo la Mm. capacidad de las ciencias sociales realmente de ayudar al conjunto de la sociedad a comprenderse. Sí, usted mencionó varios temas súper importantes en relación con lo que podría ser el estado actual de las ciencias sociales eh, en el mundo y en Chile en particular. ¿Ya? Yo soy muy optimista siempre, entonces siempre creo que las crisis son una oportunidad, abren ventanas o abren potencias, abren posibilidades. Y así me gusta ver a mí el estado de las ciencias sociales hoy día. ¿En qué sentido? En que efectivamente, como usted dice, y vamos primero, porque yo diría que usted mencionó tres cosas relevantes. Uno son como el lugar de las ciencias sociales hoy día en relación con el surgimiento de un montón de nuevas temáticas y nuevos fenómenos a los cuales estas áreas no estaban acostumbradas a abordar. ¿Ya? Otro es el del financiamiento. Y el tercero yo le llamaría el modo de producción de conocimiento, que yo creo que no solo afecta a las ciencias sociales, sino que yo diría que afecta a todo el sistema científico hoy día. ¿Ya? Entonces, en el primer tema, eh, efectivamente hay una oportunidad en cuanto las ciencias sociales yo creo que hoy día son más necesarias que nunca. Efectivamente, las ciencias sociales surgen en un periodo muy específico, que es, digamos, fines del siglo XVIII, sobre todo durante el siglo XIX, ¿ya? Y para un tipo de sociedad muy particular, ¿cierto? En medio de la revolución industrial, la sociedad industrial, y todo eso se extiende durante el siglo XX con todos sus bemoles y Y las diversidad. revoluciones políticas o transformaciones políticas llevaron a la construcción de los estados nacionales. Exacto, claro. Entonces, eh, por ahí se perfilan, ¿cierto?, las ciencias sociales y todos los estudios que desarrollan. Y hoy día, ¿por qué digo que hay una oportunidad y son más necesarias que nunca? Porque lo que yo visualizo al menos es la emergencia de un nuevo tipo de sociedad que todavía no se cristaliza. Yo diría que si tuviera que comparar, con todas las diferencias, por supuesto, pero si tuviera que comparar, es como si hoy día, es como si estuviéramos a principios del siglo XIX. Cuando todo esto, hay una serie de cambios sociales, tecnológicos, eh, antropológicos, de las disciplinas, ¿ya? Yo diría que estamos en eso. Y para mí, como socióloga, usted sabe que también me he paseado por varias disciplinas, pero como socióloga, que me interesa además el tema del desarrollo tecnológico, para mí esto es como un sismólogo en un terremoto, es estar mirando cómo están emergiendo todas estas nuevas Sí, pero supongo estructuras. que el sismólogo sufrirá un poco. Obvio, uno sufre en el momento porque se le mueve el piso, po.
O sea, a todos se nos está moviendo el piso en este momento. Ah, ¿Qué claro. hago? No, o sea, las teorías que yo aprendí cuando estudié sociología, Ah, incluso aquellas que aprendí en mi doctorado en literatura, de alguna manera se quedan cortas para poder explicar lo que hoy día está ocurriendo. o sea, ¿Ya? usted está diciendo que lo que yo le enseñé, siendo una mis mejores alumnas, ¿ah? Ya no le sirven para nada. No, no, no dije eso. Yo dije que más bien se quedan cortas, pero que también es necesario mirar desde ahí en qué cosas aportan y en qué cosas no, y dónde es necesario que nosotros hagamos una especie de ejercicio de imaginación sociológica, ¿ya? Para poder abordar estos nuevos fenómenos. O sea, pensemos solamente en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo hoy día están ocurriendo transformaciones estructurales en donde con el desarrollo de la inteligencia artificial, con el desarrollo de los data centers alrededor del mundo, están apareciendo una serie de trabajos precarios desde, no sé, desde, por ejemplo, que parten con esto de los Uber y todo esto, como el trabajo de las plataformas, pero hoy día aparecen además otros tipos de trabajo que son muy precarios y que además están principalmente en el sur del globo. ¿Ya? Por ejemplo, etiquetadores de datos, la gente, porque los datos no se limpian solo. Lo que alimenta la inteligencia artificial es gente limpiando todos esos datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo desde la sociología nosotros podemos mirar ese fenómeno hoy día? Ese fenómeno, por ejemplo, de precarización laboral. O cómo la transformación de las estructuras del trabajo están haciendo surgir estos nuevos actores precarizados y que quizá en algún momento se van a organizar de alguna manera. ¿Ya? Bueno, Eh, y la crisis climática, por ejemplo, o ¿ah? la crisis climática. No es un problema solo. Finalmente es un problema de comportamiento. Y si es un problema de comportamiento, eso no lo resuelven las ciencias naturales. O sea, ¿qué más sociológico, digamos, de la crisis Claro. climática que, que esto es una crisis de la relación humano-naturaleza, que es la que fundó la concepción del humano en la modernidad, ¿cierto? La explotación, el ser humano explota la naturaleza, la división naturaleza-cultura, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo hoy día con la crisis climática es el agotamiento de un modelo de humanidad que es necesario repensar y quién es mejor que las ciencias sociales para pensar y para imaginar modelos interpretativos que nos permitan no solo analizar este tema, sino que también, eh, para mí las ciencias sociales tienen además una fuerza transformadora. Ahora, Entonces, sí, 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 perdón. Eh, eso. Mire, es que ahí hay un punto que yo creo que es clave. El, una cosa es el, lo que las ciencias sociales pueden hacer, pero eso obligaría, dejemos por el momento de lado el tema de lo que es la institucionalización de las ciencias sociales, la institucionalidad, Mm. los financiamientos, etcétera. Y pensemos en algo que también va a afectar profundamente la formación, porque hoy día un sociólogo o socióloga o psicólogo Mm. que no sabe, que no entiende, que no maneja la, por ejemplo, crisis climática, para poner un ejemplo, ¿eh? Lo que implica tener conocimientos de ciencias naturales, etcétera, por qué se produce. Etcétera. Si no conoce, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, lo que va a hacer es copiar lo que le dice la inteligencia artificial. Pero Ujú. entonces, en la formación de estas disciplinas, que además yo creo que van, hubo un momento que hubo una tendencia que se llamó la biosociología, por ejemplo, bueno, pero yo creo que si no se entiende que la forma de aprender, de estudiar sociología, tiene que cambiar. Sí. Sí,
Si quienes egresan, nosotros ya, por lo menos en mi caso, ya estamos muy mayor, usted todavía puede, porque debiera haber, digamos, una cierta como continuidad en la formación. Eso para todas las profesiones. Ya está claro que Mm. cada 5 años o algo así ya ha cambiado todo, tú tienes que volver a pensar. Pero eso supone que la estructura de la disciplina, una sociología eh, que no sabía economía, no servía. Claro, Una sociología que no sabe inteligencia artificial o que no sabe los temas biológicos que están detrás del envejecimiento de la población, no solo los temas sociales, y los efectos que eso tiene, o los temas de salud mental, o los temas de crisis climática. Bueno, su aporte va a ser eh, muy débil, va a ser mirar desde fuera eh, la naturaleza de la sociedad, porque si usted pensaba en la teoría de clases, por ejemplo, dice, bueno, ese es el núcleo de la sociedad industrial. Por lo tanto, la claro. sociología está estudiando el núcleo de la sociedad, está estudiando el trabajo, que es el núcleo. Bueno, ahora, ¿cuáles son los núcleos de esta nueva sociedad? Que supone, entonces, un cambio en la sociología, Sí. un cambio en las disciplinas, eh, en la formación de Mm. los y las estudiantes. Ahora, para pasar al otro tema, al tema de, para todo esto, para que las ciencias sociales sigan siendo el aporte que han sido, pero que ahora renueven tanto su formación como los tipos de investigación que hace, como su relación con las otras disciplinas, que es absolutamente necesario, bueno, se requiere los recursos. Mm. Eh, Usted había participado en un proyecto que era súper interesante, que era crear en el Estado un instituto de investigación, como son los institutos que se llama Público, los institutos institutos públicos del públicos Estado. de investigación, claro, como fue la Corfo durante largo tiempo, Ujú. donde los mejores estudios que se hacían de lo que pasaba en la industria, en la operación de industrialización, eran de la Corfo. Y bueno, el, ese era un punto como aquí la idea de estudiar la cohesión social, por ejemplo, en un sitio público. Pero a su vez, también está el problema de las, lo que se hace en las universidades. Y Sí. ahí uno ve, por ejemplo, que hay un elemento externo, que es el que toma las decisiones. Por ejemplo, en el concurso que acaba de terminar sobre los institutos milenios, creo que era El de los centros de interés nacional y los sí, centros internacional y eso, bueno, no quedó ninguno de ujú, investigación de ciencias sociales y en muy pocos las universidades estatales tuvieron una presencia de liderazgo, ninguno, pero eh, tampoco de participación. Entonces uno dice, bueno, ¿y si las universidades estatales y universidades públicas no participan de esto? De nuevo volvemos a pensar que basta, y por supuesto que hacen un aporte, sin duda las universidades privadas, los privados, pero si solo tenemos instituciones privadas que son bien financiadas y no tenemos instituciones estatales, yo tengo la impresión que al final, necesariamente, y eso no es una cosa negativa, las universidades o instituciones privadas tienden a pensar desde, están obligadas a pensar desde el punto de vista de sus clientelas, digamos, ¿no? exacto. Mm. Y entonces ese es un problema y muy grave el que estamos viviendo ahora y que ha pasado sobre todo este último año. Y no creo Sí. que esto vaya a mejorar en los próximos años. Sí, yo creo que hay varias cosas aquí para abordar. En primer lugar, el tema de la formación. Yo por eso decía que uno de mis últimos puntos era el modo de producción de conocimiento, porque todo lo que está ocurriendo hoy día
nos debe llevar a pensar en si, en si las disciplinas y las áreas disciplinares tal como las conocemos nos permiten acceder o nos permiten seguir accediendo a fenómenos que son tan complejos y que tienen tantas aristas. Usted decía, bueno, el núcleo de la sociología, por ejemplo, eran las clases sociales. ¿Ya? ¿Cuál es el núcleo de la sociología hoy día? ¿O deberíamos seguir buscando un núcleo de la sociología? O quizá, que es quizá lo que yo más me inclino, a avanzar hacia a una generación de conocimiento mucho más interdisciplinaria y transdisciplinaria, que no Exacto. significa, claro, que no significa borrar las disciplinas, sino que lo que significa es que en conjunto puedan abordar estos fenómenos complejos donde yo ni usted, que somos sociólogos y sociólogas, deberíamos convertirnos expertas y expertos en todo, sino más bien, si yo necesito, por ejemplo, para entender el funcionamiento de una inteligencia artificial, no me tengo que convertir necesariamente en programadora, aunque algo de lenguaje algorítmico tendré que manejar, Claro, pero puedo hay trabajar que con saber eso, hay que manejar esos bueno, instrumentos. algo. Claro. Claro, exacto. O sea, algo tendré que saber y, por ejemplo, hoy día yo voy a empezar a dar un curso sobre sociología de la inteligencia artificial, donde va a Ah, tener, pero qué bien. claro, porque en el fondo, pero también ahí es un curso más intero-transdisciplinario, ¿ya? Que se hace preguntas sociológicas, pero también dialoga con otras disciplinas. ¿Electivo u obligatorio? Electivo todavía, pero yo Debería ser apunto a que obligatorio. sea ¿Eh? obligatorio en algún momento. Claro, Claro, ese debiera ser como la estadística era obligatoria, digamos, aunque no era sociología. claro, ¿Eh? Pero yo creo que eso es la teoría social, la teoría estudiar a exacto. Marx, Durkheim, etcétera, era obligatoria. Bueno, hoy día eso, a mi juicio, debería ser obligatorio. Claro, o sea, por ejemplo, usted me dio a leer a Manuel Castells. Manuel Castells debería ser un obligatorio en un curso de teoría sociológica, por ejemplo, hoy día. Yo me imagino que lo es, pero han aparecido otros autores. Bueno, pero eso nos lleva al tema del financiamiento, porque si nosotros decimos que las ciencias sociales sigan siendo tan relevantes para comprender las problemáticas que hoy día estamos viviendo desde lo geopolítico, cómo se está transformando, hasta la inteligencia artificial, la democracia con las fake news y todas estas cosas, ¿ya? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa cuando ocurre que vemos un concurso, ¿ya? En que las ciencias sociales básicamente salen para atrás en este concurso? Y ahí yo creo que básicamente hay un problema de diseño, ¿ya? Un problema de diseño en el que es necesario pensar más profundamente cómo, cómo se van a financiar las áreas del conocimiento, considerando nuevos, otros criterios de financiamiento de la investigación, donde por supuesto que la excelencia es súper importante, ¿ya? Pero la excelencia es importante también el territorio. Si nosotros miramos el último concurso de centro, solo de las 11 centros que se llevaron financiamiento, 4 son de fuera de la región metropolitana. Lo mismo ocurre en Fondesit. Cuando usted mira los resultados del Fondesit regular que acaba de salir, la mayoría del financiamiento está en la región metropolitana y en otras dos regiones más. Entonces, esa es una cosa. El tema de género. En ese último concurso de centro, de los 11 proyectos adjudicados, 3 son liderados por mujeres. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy? En que cuando uno establece los criterios, y bueno, y las ciencias sociales, etcétera, que quedaron fuera, 7 proyectos que se lleva la Universidad Católica, ya solo 2 universidades públicas se llevan centros de interés nacional. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que cuando uno piensa la política pública, tiene que pensar en esos criterios, y no solo en el de excelencia y de competitividad en torno a la excelencia. Perdón, pero Y hay un sí, punto. En la excelencia sí, pero dígame cómo se calcula. exacto. Claro, porque el ¿Qué punto es entendemos que por excelencia? actualmente están midiendo excelencia desde para una determinada, es una manera determinada de definir la excelencia que tiene que ver cuántos artículos publica usted en cuáles y tales revistas que tengan el 1% de los mejores artículos. Exacto. Fíjese que el Estado de Chile, por un momento,
que no consideró para dar becas, ¿eh?, a los, digamos, a universidades fundamentales en la historia de la humanidad, como son las francesas, por ejemplo, no las consideró porque no estaban entre las 150 mejores desde ese criterio. ¿Y cómo se definía? Bueno, en organismos norteamericanos, fundamentalmente, ¿eh?, Claro. Y a partir de los criterios de determinadas ciencias, se determinaba que eran estas las 150. Y entonces, si usted quería ir a estudiar allá con una beca, aunque en esa carrera fuera fuera lo mejor, no le daban la beca. Así fue. Exacto. Entonces, definir la excelencia implica repensar lo que entendemos por excelencia. De todas maneras. Un Sí. profesor que, digamos, tiene grandes capacidades para formar gente y menos capacidades para realizar determinados tipos de investigaciones, bueno, que sea excelente en eso. Lo Ujú. importante eh, es eso y no el determinar criterios abstractos que lo define una agencia externa. ¿Ah? A mí, ¿qué me dice que venga gente de una determinada, de otra universidad, a decir, a través de la comisión de acreditación, etcétera, a calificar la excelencia? Sí, sí, capaz que no comprenda, está bien que siempre haya observadores externos, o sea, evaluadores externos, pero no puede ser lo único, porque resulta que cada universidad tiene su vocación. Y usted decía una cosa muy importante respecto a las universidades regionales. Las universidades regionales tienen una vocación importantísima, fundamental, sobre todo en, en un mundo que lo que va quedando de comunidad son los territorios. Exacto. Sí, o sea, es que usted menciona temas que son fundamentales hoy día de abordar desde la política de investigación o de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que tiene ese nombre tan largo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted lo dijo muy bien. ¿Cuáles son los criterios con los cuales nosotros entendemos excelencia? Yo soy partidaria de que tenemos que avanzar hacia un sistema de evaluación de la investigación, porque yo no creo en que la evaluación no tenga que ser, o sea, que la investigación no tenga que ser evaluada, Si sino quiere la ser. pregunta es cuáles son los criterios, es decir, criterios territoriales, criterios de género. Cuando la evaluación solo se queda en el mérito y también preguntémonos qué entendemos por mérito, no sé, que publique 10 artículos, no sé cuántas revistas indexadas al año. ¿Ya? Eso no se aplica para también entender la naturaleza de las distintas áreas del conocimiento. O sea, un astrónomo saca un dato y puede publicar como 3 papers al mes. Una persona de las ciencias sociales no va a estar publicando tres papers al mes. Entonces, hay una No, no, naturaleza distinta. exactamente, no solo eso. Además, el, el astrónomo o astrónoma, ¿eh? Sí. O el físico o la física, eh, escribe fundamentalmente, y eso no es malo, es muy ¿Mm? bueno, es así, escriben básicamente para la gente que los entiende, porque ese es el público que va Exacto. haciendo crecer la disciplina y aportando. En cambio, las ciencias sociales no escriben solo para los sociólogos. Solo para Fíjense, sí misma, claro. el caso más notable es que el libro de Tomás Mulián, que es Ujú. el libro más famoso que se ha escrito en los últimos tiempos, 30 años, en fin, se van a celebrar 25 años el próximo año, de ese libro. Bueno, era un libro que no habría tenido puntos. Hoy día no tendría muy pocos puntos. Claro, no los tendría, no tendría ninguno. Claro, Ahora, claro, habría hoy día ya una presión, pero no lo habría tenido. Los claro. artículos más importantes que se han escrito en ciencias sociales sobre América Latina y Chile no son los artículos que han sido indexados. No, son los que No. están en libros, El libro en comunicaciones que son a veces, se Ujú. hace también en columna, pero también que la columna no sea solo para dar una opinión, también para transmitir
en una forma que la gente entienda, conocer. Si no se entiende eso, Claro. si no se entiende que lo que usted no le puede hablar a la gente, aunque tenga lenguaje especializado, pero no le puede hablar en jerigonza para ellos, Claro. que son los lenguajes de tipo. Entonces tiene que hacer unas cosas que no van a ir a las revistas, porque no las van a aceptar, pero que sí, las editoriales la van a publicar y las universidades tendrán que hacer el esfuerzo para que esas cosas sí se publiquen, porque esa es la manera de ayudar a la gente a entender su sociedad. Entonces, por eso yo le planteaba que el tema de los criterios es tan importante. Y solo pensando como en el contrapunto a lo que pasó con el plan de centro, con un programa que a lo mejor se ve como pequeñito, pero que yo creo que es bien importante para las ciencias sociales, artes y humanidades, que es Conocimientos 2030. Este es un programa similar a que es el símil de Ciencias 2030 e Ingeniería 2030. Y aquí lo que se introdujo fueron ciertos criterios, pensando en que en otra forma de evaluar la excelencia en investigación. Y los criterios eran territoriales, de género, y bueno, obviamente esto estaba destinado a las ciencias sociales, artes y humanidades. En su primera etapa, 13 universidades obtuvieron esto, la mayoría de regiones y la mayoría lideradas por mujeres. ¿Por qué? Porque se introdujo un criterio distinto. Entonces yo creo que eso es también, y también la mayoría de universidades públicas. Entonces yo creo que, y como usted dice, yo trabajo en una universidad privada, pero yo creo que yo siempre, y en eso yo siempre he sido súper clara, siendo subsecretaria y trabajando también en esta universidad, en que yo creo que tiene que haber un equilibrio. Y eso está en cómo uno diseña la política pública. Entonces yo creo que aquí es importante pensar o sea, justamente pensando en qué tipo de sociedad queremos construir, es que también la política pública tiene que estar pensada en que nosotros necesitamos de las ciencias sociales, necesitamos de las humanidades, necesitamos de la investigación en arte y de la investigación en las otras áreas también. Y por lo tanto, la política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación tiene que orientarse hacia eso, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, digamos. Así, y su excelencia consiste precisamente en cuánto va aportando. No se trata del conocimiento utilitario, no. ¿Cuánto va aportando a que la sociedad vaya comprendiendo mejor los problemas? Y eso no es solo a través de revistas especializadas que nadie lee. Bueno, exactamente. Nos hemos pasado mucho, pero era el último programa siempre del año. nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros, y yo espero que el próximo año también la tendremos acá, sobre todo ahora para que nos venga a hablar de inteligencia artificial, que es una cuestión fundamental, que la queremos usar para, digamos, para hacer trampa en las pruebas en la universidad, etc. O para escribir artículos que no tienen nada que ver con nosotros. Escribir artículos que además lo evalúa la inteligencia artificial. Claro, claro. Sino que para entenderla. Sí. Y entenderla y ayudar a las restricciones necesarias que tú vas a tener que tener. Sin que signifique no considerar el aspecto de avance que significa para la humanidad. Bueno. Feliz de participar nuevamente con usted. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Muchas gracias al Departamento de Sociología, al COES. Muchas gracias a Francisco Cataldo, nuestro productor, y a la radio de la Universidad de Chile por habernos permitido completar 6 años de este programa. Y será hasta el próximo año. Hasta el próximo, digamos, la próxima temporada. Ya estamos en el próximo año. Bueno, muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.